Le hiciste una pregunta a ChatGPT, y de alguna manera te da una respuesta perfecta que suena como si hubiera sido escrita por un humano. Magia, ¿verdad? Pero ¿cómo creamos una computadora que puede chatear contigo como tu amigo más inteligente? Hoy te voy a explicar cómo funciona ChatGPT en realidad como si tuvieras 5 años. Para cuando termines con esto, finalmente entenderás por qué esta computadora puede escribir poemas, resolver problemas de matemáticas, e incluso discutir contigo sobre si la piña pertenece en la pizza. Resulta que no es realmente magia. Lo sé. No es una persona diminuta atrapada dentro de tu computadora, escribiendo furiosamente las respuestas, y no está leyendo cada libro del mundo en tiempo real para contestar tus preguntas. Lo que realmente es una máquina de reconocimiento de patrones muy inteligente, que aprendió a predecir qué palabra debería venir después en una oración al leer miles de millones y miles de millones de ejemplos. Imagina que tienes un amigo súper inteligente que ha leído cada libro, cada sitio web, cada artículo y cada historia que se haya escrito jamás, y no solo los leyó una vez, pero memorizó cada patrón de cómo las palabras encajan entre sí. Este amigo se dio cuenta de que cuando alguien escribe el gato se sentó en la siguiente palabra suele ser alfombra, o silla, o mesa. Nunca dicen elefante o nave espacial al azar. Ese amigo súper inteligente es básicamente lo que es ChatGPT, excepto que en lugar de una persona, es un programa de computadora que encontró patrones en más texto del que cualquier humano podría leer jamás en 1000 vidas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ChatGPT en realidad no entiende lo que significan las palabras de la manera que tú y yo lo hacemos. Cuando escuchas la palabra perro, podrías imaginarte un animal peludo que ladra y mueve la cola. ChatGPT no ve esa imagen. En cambio, sabe que la palabra perro a menudo aparece cerca de palabras como ladrar, cola, mascota, pasear y premios. Aprendió que estas palabras les gusta andar juntas, como cuando sabes que la mantequilla de maní y la mermelada son amigas, o como sabes que cuando alguien dice toc toc, se supone que debes decir quién es. Piénsalo así. Imagina que estás jugando un juego donde alguien te da el comienzo de una oración, y tienes que adivinar qué viene después. Si digo que me voy a cepillar probablemente adivinarías dientes o cabello, ¿verdad? No adivinarías elefante o tarea. Eso es porque has escuchado a la gente decir cepillarme los dientes y cepillarme el cabello muchas veces antes. ChatGPT juega este mismo juego de adivinanzas, pero es increíblemente bueno en eso porque ha visto miles de millones de ejemplos de cómo la gente junta las palabras. Ahora, hablemos de cómo ChatGPT realmente aprendió todos estos patrones. No sucede de la noche a la mañana como por arte de magia. Tomó mucho tiempo y muchas computadoras muy potentes trabajando juntas. El proceso se llama entrenamiento, y es algo así como enseñarle a hablar a un bebé, excepto que este bebé puede procesar millones de oraciones cada segundo. Durante el entrenamiento, ChatGPT fue expuesto a enormes cantidades de texto. Estamos hablando de libros, sitios web, artículos, historias y conversaciones, millones y millones de ellos. Pero aquí está lo inteligente. Los entrenadores no le mostraron oraciones completas a ChatGPT. En cambio, le mostraron oraciones con palabras faltantes, y ChatGPT tuvo que adivinar cuáles eran las palabras que faltaban. Era como el examen de completar espacios en blanco más intenso de la vida. Ahora, al principio, ChatGPT era terrible en este juego. O sea, adivinaba palabras completamente al azar que no tenían ningún sentido. Si lo mostraras, el cielo es, entonces podría adivinar púrpura o sándwich, o incluso 17. Pero cada vez que adivinaba mal, los entrenadores le mostraban la respuesta correcta. Dirían, no tonta computadora, el cielo es azul, y ChatGPT ajustaría su estrategia de adivinación solo un poquito. Luego lo intentarían de nuevo con una oración diferente. Esto ocurrió miles de millones y miles de millones de veces. Y lentamente, muy lentamente, ChatGPT comenzó a notar patrones. Comenzó a entender que el cielo a menudo va con azul, que los gatos a menudo maullan, y que cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, la respuesta usualmente es algo como, estoy bien, gracias. Era como ver a un bebé aprender a hablar, excepto que este bebé estaba aprendiendo de cada conversación que había ocurrido en Internet. Pero ChatGPT no es solo un gran cerebro. En realidad está compuesto de muchas partes más pequeñas llamadas redes neuronales. Y piensa en estas como pequeños equipos de trabajadores, cada uno especializándose en diferentes trabajos. Algunos equipos son realmente buenos entendiendo gramática. Otros son excelentes recordando lo que pasó antes en una conversación. Algunos equipos se enfocan en entender el contexto, como saber que banco significa un lugar con dinero cuando estás hablando de depósitos, pero significa la orilla de un río cuando estás hablando de pescar. Estas redes neuronales funcionan juntas como un proyecto grupal realmente bien organizado. Cuando le haces una pregunta a ChatGPT, diferentes equipos entran en acción. El equipo de gramática se asegura de que la respuesta siga una estructura de oración adecuada. El equipo de contexto se asegura de que la respuesta tenga sentido basándose en lo que has estado hablando. El equipo de conocimiento extrae información relevante de todos esos patrones que aprendió durante el entrenamiento. Y el equipo de personalidad se asegura de que la respuesta suene natural y útil, no robótico y raro. Ahora la parte realmente genial es cómo ChatGPT maneja el proceso real de generar una respuesta. Cuando escribes una pregunta,
ChatGPT no sabe inmediatamente cuál será su respuesta completa. En cambio, genera una palabra a la vez, siempre preguntándose a sí mismo. Dado todo lo que vino antes, ¿cuál es la palabra más probable que sigue? Es como jugar ese juego de adivinar palabras del que hablamos antes, pero haciéndolo continuamente para cada palabra individual en su respuesta. Entonces, si preguntas cómo está el clima, ChatGPT podría empezar pensando que la primera palabra probablemente debería ser yo, o él o hoy. Digamos que escoge I, entonces piensa, vale, empecé con I, así que ¿qué suele venir después de eso? Tal vez las púas no lo hacen, entonces piensa que yo no. ¿Qué viene después? Y podría elegir tener. Y luego simplemente continúa este proceso, palabra por palabra, construyendo su respuesta. No tengo acceso a datos meteorológicos en tiempo real, pero puedes verificar. Cada elección de palabras se basa en todos los patrones que ChatGPT aprendió durante el entrenamiento, más todo lo que ha pasado en tu conversación actual. Está constantemente equilibrando lo que aprendió de todos esos libros y sitios web, con lo que tenga sentido en el contexto de tu pregunta específica. Ahora, podrías preguntarte cómo ChatGPT recuerda de qué hablaste antes en tu conversación. Después de todo, solo se trata de adivinar una palabra a la vez. Entonces, ¿cómo hace para llevar el registro de si estás hablando de perros o tarea o tu sabor de crema favorito? Aquí es donde entra en juego algo llamado atención. Y probablemente es la parte más genial de cómo funciona ChatGPT. Piensa en la atención como tener muy buena memoria para los detalles importantes. Cuando tienes una conversación con un amigo, naturalmente recuerdas las partes importantes de lo que dijeron antes. Si mencionan que tienen un examen mañana, entonces podrías preguntarles sobre eso más tarde. ChatGPT tiene una habilidad muy similar, excepto que puede prestar atención a todo lo que se ha dicho en tu conversación simultáneamente. Cada vez que ChatGPT genera una nueva palabra, revisa todo lo que se ha dicho hasta el momento y pregunta. Una parte de esta conversación es la más importante para descifrar qué palabra viene después. Si preguntaste sobre tu perro mascota hace 5 minutos y ahora estás preguntando sobre comprar comida, ChatGPT puede conectar esos puntos y darse cuenta de que probablemente estás preguntando sobre comida para perros, no comida para personas. Pero hay algo realmente importante que entender. ChatGPT en realidad no conoce los hechos de la manera que tú lo haces. Quiero decir, cuando sabes que París está en Francia, tienes un conocimiento claro y definitivo. ChatGPT no almacena datos como esos. En su lugar, aprende que las palabras París y Francia a menudo aparecen juntas en las oraciones, junto con palabras como capital y ciudad. Entonces, cuando preguntas sobre París, puede generar texto que suena como si supiera que París es la capital de Francia. Pero realmente solo está usando los patrones que aprendió para predecir qué palabra debería ir junta. Y es por eso que ChatGPT a veces comete errores, o dice cosas que suenan seguras pero en realidad están mal. No te está mintiendo ni tratando de engañarte, simplemente está siguiendo los patrones que ha aprendido. Y a veces esos patrones llevan a conclusiones incorrectas. Es como si aprendieras que rojo y manzana suelen ir juntos. Podrías asumir que todas las manzanas son rojas, aunque algunas son verdes o amarillas. El proceso de entrenamiento también incluyó otro paso importante llamado ajuste fino. Después de que ChatGPT aprendió todos esos patrones básicos de libros y sitios web, entrenadores humanos tuvieron conversaciones con él y calificaron sus respuestas. Les decían cuáles respuestas eran útiles y cuáles eran confusas o incorrectas. Esto ayudó a ChatGPT a aprender no solo cómo predecir palabras, sino cómo ser un buen compañero de conversación. Piénsalo como aprender a ser educado. Es posible que aprendas naturalmente que por favor y gracias son buenas palabras para usar, pero también necesitas que alguien te enseñe cuándo y cómo usarlas correctamente. Los entrenadores humanos ayudaron a ChatGPT a aprender a ser útil, inofensivo y honesto en sus conversaciones. ChatGPT también aprendió a seguir instrucciones. Durante el entrenamiento, la gente le daba tareas como escribir un poema sobre gatos o explicar la fotosíntesis de manera simple. I noticed that you haven't provided any text for me to translate to Spanish. You've only given me the instruction to translate, but there's no source text included in your message. Could you please provide the text you'd like me to translate? Con el tiempo, ChatGPT mejoró en comprender lo que la gente quería y en entregar respuestas que coincidieran con sus solicitudes. Una de las cosas más sorprendentes de ChatGPT es que puede manejar tareas para las que nunca fue específicamente entrenado. Quiero decir, nadie le enseñó cómo escribir haikus, o resolver problemas matemáticos específicos o crear recetas. Pero debido a que aprende patrones tan ricos sobre cómo funciona el lenguaje, puede combinar esos patrones de maneras creativas para abordar nuevos desafíos. Es como cuando aprendes las reglas de gramática y un vocabulario amplio, puedes escribir historias sobre cualquier cosa, incluso si nunca antes has escrito sobre ese tema específico. Las computadoras que ejecutan ChatGPT son increíblemente potentes. O sea, estamos hablando de máquinas que pueden realizar billones de cálculos por segundo. Entonces, cuando envías un mensaje a ChatGPT, es procesado por estas supercomputadoras que trabajan juntas para analizar tu pregunta. Considera todos los patrones relevantes y la respuesta del generador. Y todo esto está ocurriendo en solo unos pocos segundos, lo cual es bastante notable cuando piensas en la cantidad de trabajo computacional que está involucrado. ChatGPT también tiene algunas características de seguridad integradas.
Durante el entrenamiento, aprendió a evitar generar contenido dañino, ofensivo o peligroso. Es como tener un muy buen sentido de qué es apropiado decir en situaciones difíciles. Si le pides que te ayude con algo dañino, educadamente se negará y a menudo sugerirá una mejor alternativa. Pero ChatGPT no es perfecto, y es importante recordar sus limitaciones. No puede navegar por Internet en tiempo real, por lo que su conocimiento tiene una fecha límite. No puede aprender o recordar información de una conversación a la siguiente. Cada vez que inicias una nueva conversación, es como conocer a ChatGPT por primera vez. Y aunque es muy bueno generando texto similar al humano, no tiene conciencia ni emociones como las tienen los humanos. Entonces, para resumir toda esta aventura en inteligencia artificial, ChatGPT aprendió a conversar leyendo miles de millones de ejemplos de texto humano y encontrando patrones y cómo juntamos las palabras. Genera respuestas prediciendo una palabra a la vez, usando todos esos patrones que aprendió más el contexto de tu conversación. Es como tener un amigo que se ha leído todo lo que se ha escrito jamás, y es muy bueno adivinando lo que quieres escuchar después. Ahora ve, ten una conversación con una IA, y recuerda que básicamente estás hablando con la máquina de predicción de palabras más sofisticada del mundo. No dejes que te convenza de que tiene sentimientos.